Contanos un poco cómo te vas manejando en esta cuarentena, cómo te va tratando, Facu. Bueno, Franquito, la verdad es que dentro de todo bien, porque estoy terminando el colegio, entonces, nada, me ocupa un poco el día eso. Entre el entrenamiento y el estudio se me pasa un poco el día, la verdad. Por más que sea un poco aburrido, se me hacen todos los días iguales. Nada, viste, con el entrenamiento entro a la mañana. Me dedico toda la mañana a entrenar y a la tarde trato de meter al estudio y de última al rato libre un poco de, no sé, de play, lo que sea, pero trato de ocupar el día con el entrenamiento y a la tarde con el estudio. Así que por eso creo que la vengo llevando bastante bien. Justo vos que traes a escena el estudio, siempre nos pareció interesante hablar de tu caso en particular, lo que fue tu desarrollo, que vamos a tratar de llevar un poco la charla hacia ese sector. Contá un poco cómo es eso de todavía, obviamente ya estás en inserción con un buen ranking ATP para lo que es tu edad, creciendo a pasos fuertes, a pasos firmes, y paralelamente nos hablas de que estás estudiando, de que todavía estás metido de lleno en el estudio. Contá un poquito cómo vas llevando esas dos cosas paralelamente, ¿no? Para los chicos, acá hay muchos profesores, entrenadores y padres que les interesa saber cómo es el desarrollo, muchos padres que están iniciándose con sus hijos, que muchas veces hay muchas dudas en cuanto al estudio. Nosotros sabemos que vos has hecho las dos cosas en forma paralelas, es un ejemplo, la Sí. verdad que nosotros siempre lo ponemos, ¿no? En cada charla de desarrollo, lo que has hecho vos, los hermanos Cerundo. Lo contó un poquito cómo llevas esos días y cómo lo has llevado al estudio de la mano del tenis. Sí, bueno, yo desde los 2 años voy a un colegio bilingüe. Y nada, cuando fui empezando a jugar al tenis, se me empezó a complicar con los tiempos, porque obviamente iba al colegio de 8 a 4 y después tenía que entrenar, entonces llegaba cansado, a la vez tenía que estudiar en el medio, entonces era medio un chino, digamos. Pero bueno, hablé con el colegio y empecé a irme antes al principio, más o menos a los 15 14 y después ya los últimos 2 años los hice libres, pero siempre en el mismo colegio bilingüe, digamos. Eh, y bueno, con los viajes y todo se me fue complicando un poquito, por eso ahora debería haber terminado ya, pero me quedaron un par de materias pendientes. Pero nada, la idea fue seguir dando, no sé, cuando estaba en Buenos Aires, tratar de meter alguna materia, pero siempre intentar de seguir estudiando y no dejarlo, ¿no? ¿Y cómo te metes en el tenis? Vos sos del Club Comercio, ¿cómo te metes en el tenis? ¿A qué edad empezás? ¿Empezás en escuelita? ¿Empezás de la mano de tus padres? ¿Ellos les gustaba el tenis? ¿Cómo te metes en el tenis? Sí, sí, mis abuelos, mi abuelo era profe y mi abuela también es profe y juega. Y nada, a mis viejos también les gustaba, entonces empecé más que nada con ellos. Ahí en el Club Comercio me daban, no sé, me daban la raquetita y nada, intentaba de pegarle a los 3 4 años, imagínate, la raqueta era más grande que yo. Y nada, después ahí me metí en la escuelita de comercio y, y hasta los 12 13 estuve ahí y después ya me pasé a la academia donde entreno ahora. Pero sí, arranqué con mi familia. ¿Y cómo te fuiste desenvolviendo, más allá de que nosotros desde que entramos en desarrollo y te vimos ya en tu parte final como junior, cómo fueron tus primeros años en el tenis? Si ya jugabas muchos torneos entre los 8 los 10 años, los 12, ¿cuándo empezás a competir? ¿Cuándo empezás a darte cuenta de que tenés facilidades? ¿Fue el único deporte que hiciste? ¿Hacías otros deportes paralelamente? Decías que ibas a un colegio bilingüe que me imagino que debes haber tenido algún deporte. Contá un poquito cómo fueron tus inicios, ¿no? Para llegar después a donde llegás. Sí, bueno, yo hasta los 12 11 más o menos hice tenis y fútbol y en el colegio a la vez tenían rugby, entonces, y atletismo. Entonces también, o sea, era un poco complicado por eso también. Tenía muchísimas actividades. Tenía gimnasia 2 veces por semana donde hacíamos rugby, o tres, no me acuerdo. Eh, Iba 2 veces por semana a fútbol y tres a tenis, hasta los 11 12.
Y después me fue gustando un poco más el tenis, empecé a jugar torneos a los 10 también, entonces como que me copó más la idea, me empezó a gustar mucho más. Y nada, empecé con los G3 de sub 10 creo, mi último año de sub 10 empecé a competir, digamos. Los G3 acá por la zona, y después empecé a jugar, no sé, los G3 en los de fin de semana, un poquito más alejado de Buenos Aires, capaz iba al interior. Y nada, me empezó a gustar mucho más que los otros deportes que hacía y me incliné más por el tenis. Y ahí ya tenías buen ranking a los 12, 13, estabas entre los mejores, 14 años. ¿Cómo se empieza a No, no, no. desenvolver tu nivel, ¿no? En esos torneos? No, arranqué, bueno, en sub 10 arranqué mi último año y nada, creo que habré ganado 2 partidos en todo mi año de sub 10. Eh, y también en sub 12 también iba a los G3 y capaz ganaba un partido, capaz ganaba dos, capaz perdía la primera ronda, capaz perdía en la quali también. Entonces sí, en mis primeros años no me iba tan bien, pero me gustaba y seguía entrenando y nada, la verdad es que de a poco me fui yendo mejor y ya en 14 creo que estaba 20 30 por ahí y de a poquito como que fui escalando. Y bueno, ya en mi último año 16 ya estaba creo que entre los mejores y después jugué junior. Pero sí, al comienzo en sub 10 no ganaba un partido y los primeros años de 12 también, o sea, me costaba mucho ganar partidos. La verdad que eso está muy bueno, eso que hablas del no haber sido siempre, no haber estado entre los favoritos, no haber estado entre los mejores, más allá de que te gustaba y venías de una familia de tenistas, sabías que lo que querías hacer era competir. ¿Cómo manejabas en esa época, en los inicios, la parte económica para ir a los torneos, para bancar tus primeros entrenamientos? Porque siempre los primeros pasos, más allá de que el tenis siempre demanda una economía, a veces el inicio siempre es difícil. ¿Cómo orientaste esa parte al inicio? ¿Tus padres cómo lo hicieron? Sí, al principio viajaba a los torneos de acá cerca con mi viejo, casi siempre viajaba solo con él, no sé, íbamos en auto a los G3, a los G2, y después cuando empecé a jugar junior, también, o sea, tampoco era fácil porque ahí había que viajar más, había que salir del país, y nada, ahí también algunos viajes hice solo, capaz arreglábamos con otros chicos y armábamos una gira solos. Y nada, nos las arreglábamos solos hasta que, bueno, en 2018 recibí una ayuda. eh, Después también la AT en 2018 me ayudaba con los viajes en los G1, en los G2. eh, y después conseguí un apoyo a fin de año que también ahora me ayuda para toda mi carrera. La verdad que eso siempre lo remarcamos, ¿no? El hecho al menos desde que entramos nosotros, ya hace prácticamente 2 años, veíamos que había un determinado apoyo para jugadores, los mejores ranqueados. La asociación siempre decimos que trabaja en coordinación con el ENAR, donde los mejores tienen esa posibilidad, esos apoyos que vos lo pudiste utilizar muy bien. Eh, ¿Dónde entras en el radar para empezar a viajar a Europa, esas giras en Europa? Porque vos tenés una actuación en un grado A, en la Copa Bonfiglio, que es un torneo, para los que están escuchando, la Bonfiglio es un torneo a nivel prácticamente similar a un Gran Slam, a lo que puede ser Roland Garros, Junior. Hay un año que vos, creo que el primero que vas, terminás haciendo semifinales, y ahí ya empezás como a mostrar en el mundo junior de que tenés armas, tenés aptitudes para jugar al más alto nivel. ¿Cómo tomás el haber venido de abajo, como decías, donde no estabas entre los mejores y de repente, cuando te llaman a ir a Europa, terminás jugando un torneo de los mejores que hay en el mundo? Creo que haces semifinales ganando la CEN, que no sé Sí, si era el número uno del mundo junior. Ahí te cambia un poco la cabeza, más allá de que venís siempre de abajo, venís como de punto en esos partidos y ahí cómo sí. tomás esa actuación en ese torneo. Sí, bueno, yo había viajado a los ITF que eran por acá, por la zona, o sea, había todas giras Sudamérica que justo me coincidieron y no había viajado tanto para Europa y como que no era tan conocido en Europa, digamos. Eh, entonces, nada, me había ido más o menos bien en los torneos de acá y cuando fui para Europa a jugar el torneo previo a Roland Garros, que es ese Bonfiglio,
nada, ahí me fue bastante bien. Y como vos decís, fue bueno porque era como mi primera impresión afuera. No, bueno, decía que fue mi primer experiencia, digamos, allá en Europa con los mejores y por suerte me fue muy bien. Entonces, como que mi primera impresión también fue muy buena, digamos. Porque era mi primer torneo grande y había muchos chicos de más o menos que estaban entre los 20 entre los 10 entre los 30 que no me conocían. Y nada, me fue muy bien y también eso te suma la confianza un poco, ¿viste? Porque había ganado un partido a Zen que estaba 4 en ese momento, o 3 no me acuerdo. Eh, También venía ganando todo, había hecho final de Australia, y nada, como que te sube un poquito la confianza esos partidos y en un torneo tan grande como era ese para Junior. ¿Y cómo te motivaba en esa época? Porque ustedes son una camada, yo estoy convencido que vos sos partícipe de una camada que a la larga se van a terminar metiendo, más allá de que hoy algunos puedan tener sus dudas, ya vamos a hablar de eso. La camada de ustedes es espectacular. Juan Macerúndolo, Facu Tirante, Báez, es una camada muy, Sí. muy fuerte. Alejo Lingua, eh, han ganado muchísimo en juniors. Yo veía que se han llevado muy bien, de hecho hasta el día de hoy. ¿Te ayudó mucho competir al lado de ellos? Báez estaba número uno, número dos, Tiago Tirante también siempre entre los mejores, Juan Macerúndolo. Sí, sí, obviamente. Como decíamos antes, ellos siempre estaban adelante mío. Entonces también creo que te lleva un poquito a jugar mejor. No sé, Seba estaba 1, Tiago estaba 10, 12, Juanma también. eh, y yo estaba, ponele, no sé, 30, 40, hasta que juego en Filio y ahí terminé creo que 12, 15, ponele. Pero sí, como vos decís, y siguen siendo una camada de locos. eh, y todos estaban adelante mío, entonces entrenar con ellos, no sé, jugar partidos de entrenamiento, todo te llevaba a subir un poco el nivel también, me parece. Sin duda que eso seguramente te debe haber potenciado el venir por ahí de atrás y sentirte en ese momento, después de la Bonfil, y decís, uy, empiezo a Claro, estar cerca, de igual a igual, por ahí siempre los veías bien arriba, metiéndonos ya en donde te haces conocido en Argentina, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Como bien dijiste, de ranking hasta prácticamente el US Open o antes del US Open estabas ahí palmo a palmo con Juan Macerundo a ver quién entraba, porque él estaba también creo que top 10 para entrar en el cuadro directo. Terminás pasándolo creo que por 3 o 4 posiciones y entrás directo vos en el cuadro. La cantidad de espacios que había para los argentinos eran limitadas, más allá sí. de tener esa localía. Terminaron jugando vos, Tiago y Seba Báez. ¿Cómo tomás el hecho de haber clasificado ya? Después hablemos en un ratito del resultado, pero ya el haber estado en un Juego Olímpico de la Juventud con todo el armado y todo lo que se generó en Buenos Aires, ¿cómo lo tomaste ese inicio de competencia? Y haber clasificado, ¿no? Porque la verdad que estaba muy peleado ahí para entrar entre todos, ¿no? Sí, sí, la verdad que estaba durísimo porque eran dos cupos y éramos, Seba, bueno, que ya estaba asegurado porque estaba 1 dos, entonces en realidad era un cupo para tres chicos que por ranking deberían haber entrado, pero no sé bien el formato que solo permitía dos por país. Entonces, creo que Tiago había bajado un poquito el ranking y yo estaba con Juanma, estábamos ahí los dos. Y creo que, no sé si la última semana o 2 semanas antes de que cierre, yo jugué un torneo en Alemania entre Roland Garros y Wimbledon y me quedé ahí jugando dos ITF y me fue bien justo en esos dos y a último momento terminé entrando al cierre, digamos. Eh, Ahí tuviste la sensación cuando entras. Ya estoy hecho, entré, una vez que estabas adentro de esos Juegos Olímpicos, dijiste, bueno, ahora a dar lo mejor, estaba afuera, de repente ahora me veo adentro, porque por ahí los meses anteriores, con un ranking en el que no entrabas, venías mucho tiempo pensando por ahí que no entrabas o ya tenías como objetivo llegar a jugar esos juegos. bueno, en realidad, eh, como que todo el formato y todo se supo mucho, muy sobre la fecha, digamos.
no se sabía bien cuántos entraban, entonces como que yo primero a principio de año era uno de mis objetivos, pero estaba muy lejos, arranqué el año 80 en el ranking, entonces como que era uno de No mis entraba ni objetivos, loco. pero no entraba ni cerca. Eh, y más teniendo a todos los argentinos que tenía delante en ese momento. Y después cuando se me fueron dando los resultados, me empecé a acercar mucho más. Ahí fue como, bueno, ahora tengo que meterle a full eh, porque estoy mucho más cerca y puedo llegar a eso. Eh, y nada, cerraba justo la semana de Wimbledon y la anterior jugué esos dos torneos, me fue bien. Y nada, cuando entré fue un alivio de locos porque era como uno de los objetivos. Y bueno, después jugué y nada, una vez que entras, obviamente querés todo directamente. Va, yo pensaba eso, ahora que entré quiero que me vaya bien, la quiero romper. Eh, pero sí, cuando entré fue un alivio de locos. Y la verdad que ahí como experiencia por ahí, para los que no pudieron ver ese evento, fue una cosa de locos porque creo que ya desde el primero o segundo día la cancha se empezaba a llenar. Sí, Y me acuerdo que ya el día de semifinales, o no me acuerdo si cuartos o semifinal, empieza a quedar gente afuera. Y nosotros que estábamos yendo todos los días, no teníamos esa memoria de ver un Buenos Aires Lawn Tennis con gente afuera y mucha gente llamando para ver si se podían conseguir entradas y nosotros diciendo que no era por entradas, sino que cada uno iba a ver el deporte que quería y obviamente que el tenis llamó muchísimo la atención. Vos llamaste mucho la atención también porque más allá de que no se cobraba la entrada, creo que tuviste ese feeling con la gente que se vio desde afuera, que eso no tiene un nombre, o lo tenés o no lo tenés. Hay jugadores por ahí que son muy, muy buenos y no tienen ese feeling con la gente. De afuera se sentía que la gente tuvo algo con cómo jugabas, con cómo te manejabas adentro de la cancha. ¿Cómo viviste vos el haber llegado a la final y después haber ganado el doble? Terminás jugando en un torneo increíble, soñado, ¿no? sí, sí, sí. Es que para mí que al principio, encima que venía jugando muy mal, venía de una gira de Estados Unidos. Vos habías estado, había hecho primera, segunda, primera, algo así, y no venía con tanta confianza, la verdad es que venía así en caída libre. Eh, y teniendo en cuenta que también Seba era como el favorito, digamos, no sé, en la Villa Olímpica estábamos los dos, lo reconocían a él y le hacían la nota a él, y yo me quedaba ahí al costado, ¿entendés? Eh, Como que el favorito era un poco él y la presión la tenía más él, me parece, en ese Claro. sentido. Entonces yo estaba muchísimo más suelto, o sea, estaba muy nervioso, pero en ese sentido como que no sentía tanta presión. Y de repente el primer día vino bastante gente para hacer una primera ronda, había bastante gente y me empezó a gustar y me empezó a motivar y a medida que iba pasando las rondas me iba aprendiendo cada vez más y me iba motivando cada vez más. Entonces creo que sí, fue. Encima, la gente que había también era una cosa increíble. Que yo tampoco había ido 1000 veces de chiquito a ver el ATP y muy pocas veces había visto tanta gente en una cancha de tenis. La verdad que fue increíble. Y vos por ahí, que ya lo marcaste un par de veces, el que venías mal en cemento, venías sin ganar partidos, pero venían haciendo experiencia. Habían ido a jugar la gira previa a US Open, creo que eran dos torneos. Creo que habían Sí, viajado con Nachito y con Iván, con Nachito Menchón, el preparador físico, Iván. Ya ese aprendizaje que ustedes que tuvieron en esa época, en esa gira, yo considero que sumó muchísimo a futuro, ¿no? Porque siempre hablamos nosotros, entre los que estamos hoy en la asociación, a nosotros eso de chicos nunca lo enseñaban, ¿no? Que de tan chiquitos teníamos que ir a hacer esas giras. Y fíjate que después, cómo tirás el cimbronazo para arriba, terminás jugando partidos con jugadores que ya los habías visto varias veces en las giras previas, o sea que la experiencia esa que tuvieron de ir a jugar el US Open, ir a jugar Wimbledon, ya te encontraste en esos partidos que jugaste con jugadores que los veías y seguramente o entrenaste o sí, los viste competir muchísimo, ¿no? sí, sí. Sí, mismo esa gira que me fue mal, aprendí un montón de cosas también, creo que más que nada fuera de la cancha. Eh, no sé, con las comidas, entrené un montón
y por más que me haya ido muy mal, porque a mí, o sea, la verdad es que me fui muy triste de esa gira porque me ha ido muy mal para lo que yo esperaba. Encima era el último Grand Slam también. Me llevé todo eso que creo que me sirvió y me sirve hasta el día de hoy. Eh, Esas cosas afuera de la cancha que capaz uno, no sé, no se da cuenta o ni las tiene en cuenta y nada, que creo que me sumaron un montón. Sin duda, y te van a sumar por muchísimos años. Y contá el desenlace final de ese torneo, de ese campeonato, porque terminás ganando la medalla plateada en single, medalla de oro en dobles, prensa por todos lados. En Argentina te hiciste Sí, famoso, esa es la realidad. En ese momento eras la figura de los Juegos Olímpicos, salías en los noticieros, pero también sabías que se terminaba la etapa junior y se venía algo totalmente desconocido, que era el profesionalismo, más allá de, no sé si ya habías jugado en muchos torneos profesionales, pero se venía algo desconocido para vos. ¿Cómo era esa sensación de terminar algo increíblemente bien, con una experiencia que te tira hacia lo bueno, pero decís, bueno, tengo que empezar de cero en el profesionalismo, ¿no? ¿Cómo viviste ese cambio? sí, sí, como vos decís, era terminé el año bien, tuve un montón de prensa, un montón de, no sé, salía en todas las redes sociales, que está bueno, pero al otro año empezás un circuito, que es el circuito profesional, que es para el que juego, literalmente de cero, o sea, tenés que jugar la quali de un future, eh, y la verdad es que vas a jugar y todos te quieren ganar, al contrario, o sea, dicen, este es pendejo, este es junior, este la rompió el último año, te queremos ganar, o sea, a este pendejo no lo queremos dejar meterse. Entonces, pasá de ser capaz, yo estaba 6 del mundo en ese momento, pasé a ser un sin ranking directamente, no tenía ni un punto. Eh, y nada, como que empezás de cero y empezás en un contexto totalmente distinto, porque las condiciones son otras, te tratan mucho, muy diferente a como son los future. Eh, entonces, como que tenés que adaptarte a eso, me parece, y en mi caso me llevó un tiempo adaptarme a lo que era el circuito profesional. ¿Y cómo manejaste ahí con tus entrenadores, con Mona y con el niño? ¿Cómo te fueron llevando? Porque obviamente que uno en sensaciones y en motivaciones terminaste yendo a la gira de US Open, gira de Roland Garros, en lo mejor de lo mejor del tenis como jugador junior y después el empezar de cero. ¿Cómo te fueron llevando y diciendo, mirá, acá todo lo que hiciste fue aprendizaje, fue como el colegio, ahora Sí. empieza el trabajo, ¿no? Y el trabajo, como bien dijiste, que empezás de cero, ¿cómo te bajaron a tierra todo lo que habías hecho, que estuvo espectacular, terminaste entre los mejores jugadores del mundo, pero cómo te fueron llevando para decir, bueno, esta motivación que tuviste jugando con cancha llena en el Buenos Aires Lawn Tennis lo vas a tener que tener jugando en la cancha 24, en una quali, en un futuro, en un lugar fuera de Argentina. Sí, 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 obvio. Creo que por suerte tengo a Mona, al niño, y que nada, que tiene mucha experiencia y nada, como que me bajan, siempre intentan de bajarme a tierra, siempre intentaron de que, como vos decís, de que la misma motivación que tengo que tener en un estadio con 5.000 personas la tenga solo con mi entrenador y el entrenador del otro jugador. Pero bueno, creo que en ese sentido tengo un entorno bueno y me ayudaron un montón para no despistarme, digamos. Porque se te puede ir, creo que se te puede ir la cabeza y que tampoco digo que sea fácil, ¿no? Porque con todo el movimiento, las redes sociales, te llegan 1.000 mensajes. Mismo, no sé, a fin de año capaz estaba viendo la televisión y aparecía yo y decía, ¿qué está pasando? Y eh, eso también creo que te puedes concentrar un poco y tener un buen entorno que te acomode, creo que también es muy importante, ¿viste? Y yo creo que lo tuve y que me ayudaron bastante en ese sentido. Pero bueno, después, como vos decís, intento de ponerme objetivos y tener la motivación de que si puedo jugar en un estadio con 5.000 personas, a ver si lo puedo lograr en el futuro y trabajar para llegar a volver a vivir eso, digamos.
creo que la motivación también la busca uno, me parece. Eh, pero bueno, como vos decís, para mí el entorno igual es muy importante. Y ahí se nota que ustedes han armado un equipo de trabajo bueno, sólido. Nosotros cuando vamos a los torneos lo hemos visto, que ahora quiero que cuentes un poquito cómo fueron esos primeros pasos en el profesionalismo. Obviamente que al principio te costó, pero relativamente no llevas muchos años de profesional y ya tenés tu torneo futuro ganado, que lo has ganado en Hurlingham, a alguien como Fran Cerundo, lo que jugaste un torneo increíble desde la primera ronda. ¿Cómo fuiste viviendo esos primeros pasos? ¿Cómo lo llevaste junto a tu equipo? Que se ven que están trabajando con Mone, con el niño, están muy enfocados, se los ve en los torneos, en estos torneos futuros, que es una etapa muy difícil la transición y lo están llevando Sí, muy, muy bien. sí, bueno, tampoco tuve tantos años como vos decís. Antes del año pasado, que fue mi primer año a full, eh, de salir de junior, había jugado 2 o 3 torneos Future, entonces tampoco tenía tanta experiencia, digamos. Y siempre que estoy acá en Argentina, tratamos de estar todos juntos en los torneos. Que venga también Jorge Rodríguez, el preparador físico, eh, Diego Méndez, el kines, si puede venir también. Eh, y nada, como que creo que somos bastante unidos en ese sentido. Y después tengo la suerte de tener este apoyo que también me ayuda a viajar con entrenador, cosa que en esta etapa es muy difícil también, porque, bueno, vos sabés muy bien, los ingresos son muy, muy duros, son muy pocos, entonces no es fácil viajar con un entrenador y yo por suerte puedo seguir con eso. eh, y nada, eso. Entrenador como el niño, otras semanas Mona, que vaya siempre el preparador físico. A mí me gusta viajar con entrenador de tenis, eh, pero capaz de vez en cuando, una semana, me gusta que haya preparador físico porque, nada, mismo una semana que te va mal, te podés mantener mucho mejor, tenés a alguien ahí para las entradas sin calor, para las recuperaciones. Eh, nada, creo que también es muy importante el preparador físico. Pero bueno, yo creo que prefiero el entrenador porque también te ayuda muchísimo el entrenador en todo sentido. Contanos, contá un poco en lo que fue tu desarrollo, más allá de que los que te conocen, pero para los que no te conocen, les cuento que vos sos un jugador de una potencia tremenda, tenés esa facilidad que desde muy atrás podés conectar winners con cierta facilidad, pero eso muchas veces te debes querer llevar a tirar winners desde cualquier lado, a cometer errores. Eso lo estás dominando cada vez mejor. Cuando lográs esa estabilidad, se hace muy difícil sostenerte el ritmo de bola. Realmente viene muy, muy fuerte y con un recorrido muy largo la pelota. ¿Cómo vos fuiste un jugador potente ya de entrada? El físico, como bien dijiste, venís trabajando hace bastante con Jorgito Rodríguez, lo fuiste desarrollando, la fuerza tuya fue natural, fue armada en el gimnasio, en la preparación física, porque tu bola desde afuera viene muy fuerte, con un recorrido larguísimo, la pelota cae muy cerca de la línea de fondo y a veces cuando estás sólido y lográs esa estabilidad y domar esas ansiedades, se hace muy difícil jugar contra vos. Me imagino que de Junior eso te debe haber costado mucho, ¿no? Sí, sí. Yo estoy trabajando con Jorgito desde los 12 y cuando llegué era así chiquitito, gordito, Ah, pero, creo que la velocidad de bola, siempre comparado con mi camada, siempre fue bastante alta. El problema es que capaz de chico metía 2 bolas y a la tercera la tiraba al alambrado y después lo que intento que me sigue pasando, que capaz a veces me desespero un poco o un poco de impaciencia hace que las tire afuera antes de lo debido, digamos. Siempre me gustó comer bien, digamos. Nunca claro. fui de ir a McDonald's, ponele. O sea, iba de vez en cuando, ahora ya ni voy porque ni me gusta, pero eh, antes de chiquito era bastante gordito y nada, entrenando mucho. También tenía la exigencia del colegio que también, quieras, es un peso. El colegio, que era bilingüe, me imagino que era doble turno.
¿Y qué hacías? ¿Te ibas al club, a comercio, a entrenar? ¿Cuánto entrenabas Sí, ahí? ¿2 horas? ¿1 hora? sí, salía del colegio a las 4, ponele, me cambiaba en el auto y llegaba a las 4:30 al club y entrenaba capaz 1 hora y media de tenis y 1 hora de físico. Es lo que también los tiempos me permitían porque terminaba capaz a las 7, 7:30 de la tarde. Eh, y después encima tenía que llegar y ponerme a estudiar. Eh, entonces era bastante desgastante, digamos. Y después, ¿cómo lo llevabas a los torneos, imagino? Porque el desgaste de ir tantas horas al colegio, antes se salías a la 1, a las 2 de los colegios, después eso se fue Claro. extendiendo cada vez más. Hoy el doble turno, como vos decís, salís a las 4 de la tarde. Eh, ¿Cómo lo ibas manejando? ¿Sentís que eso te ayudó para el tenis? Obviamente que te vemos fresco de bocho, fresco de cabeza en estos inicios. ¿Eso te ayudó? ¿Vos sentís que te ayudó el haber estudiado hasta ahora, ¿no? Que estás ahí terminando. Sí, yo creo que sí, porque también hay de todo, ¿no? Pero creo que capaz si empezás de muy chiquito, dejar el colegio y empezar un doble turno de entrenamiento, no sé, a los 12, 13 años, se te puede hacer muy duro la cabeza, porque dejar el colegio, dejar tus amigos, dejar toda tu vida social casi, eh, y entrenar doble turno, algo que capaz a los 12 años querés hacer, pero a los 16, 17, 18 te das cuenta que no querés. Creo que también fue bastante bueno eso que hice, porque seguí el colegio hasta último momento. También el colegio me ayudó porque me bancó. Eh, pero haber empezado el doble turno un poco más tarde creo que también me ayuda un poco la cabeza. Buenísimo. Ahí Felipe justo me está escribiendo porque tengo al lado un iPad que me van tirando letras de la asociación, que si quiere la gente haga preguntas. Ahora en un ratito, que quedan algunos minutitos todavía de la entrevista, así las empieza a contestar Facu. Contar un poquito a la gente con qué miedos te encontrás hoy, más allá de, bueno, lo que todos sabemos, esta cuarentena genera mucha incertidumbre, pero están todos los jugadores del mundo en la misma, y no solo jugadores de tenis, sino todo el mundo. Pero ¿cuáles son tus miedos hoy? ¿Con qué inseguridades te encontrás en la parte en la que estás en tu carrera? Eh, Porque todos los bueno, jugadores, perdón que sí, te amplío la pregunta, porque todos los jugadores en determinados momentos de las carreras tienen determinados miedos. Yo hasta los 20, 21 siempre tuve esas dudas si realmente iba a ser un jugador de tenis, si me iba a tener que anotar en la facultad, si iba a poder vivir. Después cuando empezás a tener cada vez más resultados, las preguntas empiezan a hacer si lo vas a poder sostener, porque siempre vas teniendo diferentes miedos en diferentes etapas de las carreras. ¿Cuáles serían tus miedos en esta etapa de tu carrera? sí, y creo que es normal también de tener dudas o miedos o como quieras Totalmente. llamarle. Eh, no sé, capaz una gira mala. Yo, por ejemplo, el año pasado, más o menos en agosto, tuve una gira muy mala en Italia, que al final el último torneo me fue bien, pero en balance, durante la gira no me había ido nada bien o como yo quería que me fuera, digamos. Y obviamente se te ponen mil cosas en la cabeza, porque estás jugando Future, que es el nivel más bajo de ATP, digamos, y capaz no tenés los resultados que esperabas o no te va tan bien. Eh, obviamente plata perdés. Entonces empezás a pensar, como vos decís, ¿podré vivir de esto? O si es que puedo vivir de esto, ¿podré sostenerme arriba de todo? Eh, y nada, creo que también, va, en mi caso pasa un poco por eso. Eh, pero bueno, después también, qué sé yo, ves la televisión, ves a Rafa jugar y decís, tengo que entrenar a full, quiero estar ahí, ¿entendés? Entonces, como que sí, hay momentos donde las inseguridades aparecen, pero nada, en mi caso trato de tener los objetivos como ese, de ver la televisión y ver a Rafa jugando en Roland Garros. Y digo, bueno, ese es mi objetivo, es a donde quiero llegar. Si después hay cosas que se dan que hacen que no llegue, bueno, pero yo voy a intentar hacerlo. Qué bueno eso que estás diciendo, esas dudas del inicio, ¿no? Cuando empezás a no tener tantos resultados, que te va a pasar
prácticamente durante toda la carrera, como bien dijiste, Nadal, Federer, Djokovic, son jugadores que ganan muchísimos partidos todas las semanas y han ganado desde los inicios. Una de las cosas que más nos gusta de vos es lo bien que te pueden llevar tus entrenadores adentro de la cancha. No sos un jugador rebelde en cuanto a cuando te está llevando o la mona o el niño, sos bastante permeable. Obviamente que la gran lucha con un jugador de la potencia que tenés vos debe ser algo interno, el no querer tirar todo el tiempo, que me imagino que tus entrenadores te están marcando continuamente eso, más en puntos importantes. ¿Cómo vas llevando esa relación con tus entrenadores? Porque las relaciones con los entrenadores es del día a día, hay días que no querés que te Sí. digan absolutamente nada, a veces en los partidos tenés que salir y jugar mucho a las cartas, que el rival no te vea qué es lo que estás pensando, eso lo llevás muy bien. ¿Cómo lo sentís vos, el trabajo en el día a día con los entrenadores que tenés? Eh, sí, en la academia estoy hace 8 años ya y como que tenemos ya una relación, al niño ya lo conozco de antes, el niño me conoce desde que nací, entonces como que ya la relación que tenemos es increíble. Y, y nada, creo que, como vos decís, hay días que capaz te entran menos cosas por la cabeza por diferentes cosas, pero siempre trato de escuchar y de tratar de tomar lo que me dicen, porque son mis entrenadores y tienen mucha más experiencia y conocimientos que yo y creo que me quieren ayudar también. Entonces, capaz, no sé, algún día que estoy de mal humor o que me pase algo que capaz estoy cabeza dura, lo que me dicen me va a entrar porque me tienen que ayudar, me están ayudando y me quieren ayudar. Entonces, como que a la larga nada, me quieren ayudar, quieren que las cosas mejoren, entonces las tengo que tomar. Está buenísimo eso que decís, la verdad que creo que es un ABC en cualquier jugador, ¿no? La confianza que le tomás a los entrenadores, el que estés tanto tiempo, que hace que estés con ellos, también habla bien de tu personalidad. Contanos un poquito cómo te manejás con las redes. Para nosotros también, todos los que entramos de esta generación a la asociación, son cosas nuevas. En nuestra época las redes prácticamente no existían, en algunas cosas jugaba a favor, en algunas cosas obviamente Sí, en contra, como es hoy. ¿Cómo te juegan a vos? ¿Cómo lo manejás? Obviamente que cuando viajás hoy se simplificó muchísimo viajar, el contacto con tu familia, con tu novia, con tus amigos es permanente, antes eso no existía. El tema de las redes, el acercamiento de la gente, hoy la gente tiene mucha más cercanía por diferentes vías con el sí. jugador. ¿Te gusta? ¿Preferís mantenerte al margen y solo mantener lo que es la vida social y de las redes para tu círculo? ¿Cómo lo manejas eso? No, a mí me gustan las redes sociales hasta un punto, digamos. Eh, Soy de estar bastante mirando, no sé si soy tanto de publicar cosas, estar todo el día como activo, digamos, pero soy de mirar porque también es como un noticiero, qué sé yo, mirás los otros torneos, cómo le está yendo a los otros, puedes hablar con tu familia, eh, nada. eh, entonces,